Amiga, ¿cómo va? Muy bien. Hola, ¿Cómo va? buenas. Ahí voy metiendo gente, ¿eh? Ahí de a poquito. Bien. Vamos a esperar unos minutos a que vaya entrando gente. Ahí va. De a poquito, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. Buenas. Ahí va, sigue entrando gente. Voy a tener que tener paciencia de la combo que está andando como puede. Pobrecita. Ahí va. Bien. ¿Cómo va de cara al parcial? Ya teniendo en cuenta que tenemos casi una semanita para ustedes. Bien. Vamos a esperar un minutito por si alguien más quiere entrar. Vamos a dar el inicio al repasito del día de hoy. Así que si tienen que ir a buscar algo, aprovechen ahora. Bien, bien. ¿El parcial son 4 preguntas? ¿Es escrito 4 preguntas? No sé si. o- No, creo que la última vez ellos les tomaron 3. Bueno, perfecto. Sí, sí. Por lo que me pasaron, el anterior parcial no fueron 4, fueron 3. 3 preguntas. Bien, entonces son unos cuantos. Creo que podría empezar ya, ¿no? ¿Qué les parece ya? Bien, podríamos arrancar. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué andan? ¿Cómo cuentan? Bueno, en primer lugar quisiera presentarme. Yo soy Tommy, yo soy el encargado de dar los grupos de repaso de teoría psicoanalítica acá en la Facultad de Psicología, del lado de, obviamente, de la Jaureche Psicología. Quien me acompaña hoy para poder dar el repaso es mi compañera mía, también estudiante avanzada de la Facultad de Psicología, que básicamente nosotros tenemos la particularidad de empezar a dar estos espacios básicamente para poder acompañarlos a ustedes durante la cursada, durante todo el año. Esto no es un espacio que se dé una vez y nada más, sino que es un espacio que es para ustedes y se va a dar a lo largo de todo el año de acá que cerremos el cuatrimestre. Específicamente hoy este espacio está abordado para lo que es de cara a lo que es el parcial del día martes para la sede Chivilcoy, pero también tenemos compañeros de La Plata que nos están acompañando seguramente en el día de hoy, justamente porque coinciden mucho con los TP que están abordando hoy en día en La Plata. Así que obviamente todo esto viene de cara a nuestro programa de Avancemos Todes, que básicamente nosotros lo que buscamos con nuestro gran programa es poder abarcar todas las distintas cursadas que tienen los compañeros a lo largo de todos los años y darles un acompañamiento con respecto a todo lo que es su trayectoria académica dentro de la carrera, ¿sí? Más que nada para eso.
dar un pequeño pantallazo de lo que venimos a hacer nosotros acá. No sé, Mía, si querías acotar algo o presentarte más o menos. Bueno, nada, que creo que es súper interesante lo que decís, más que nada porque este proyecto, y lo avanzamos todos, es precisamente, así como lo dice Tommy, de poder acompañarnos durante la trayectoria. Y bueno, a medida que vayan surgiendo dudas o preguntas, tienen distintas vías, ya sea ahora en este momento por el chat, sino por WhatsApp. Tenemos el canal de YouTube también, donde pueden ver videos desgrabados, donde hay clases de repaso de muchas materias. eh, y bueno, no mucho más. Bien, bueno, parece perfecto. Bien, en primer lugar, lo que nosotros teníamos pautado ya con Mía era como una especie de planificación con respecto, bueno, a qué textos ir abordando y en qué orden. Básicamente, obvio, la idea mía era empezar con 3 ensayos, que es como el texto más troncal con respecto a la parte en la que están ubicándose hoy en día en la materia. Es como el más revolusivo también el texto de 3 ensayos, básicamente porque empieza a ponerse en juego lo que es la teoría sexual dentro de lo que es no solo el desarrollo psicosexual del individuo, que es fundamental y que lo van a estar viendo a lo largo de los años venideros, sino que también empieza a tener un papel eh, prácticamente predominante, digamos, buenas Ani, ¿cómo estás? Con respecto a lo que es la formación de los síntomas, con respecto a lo que es la emergencia del síntoma, y más que nada como también para darles un pantallazo de esta idea de que seguramente ustedes ya estuvieron viendo, de esto de empezar a sustituir un poco la idea de el factor accidental, de la vivencia específicamente circunstancial de un intercambio sexual con un adulto o una situación que amerita una situación de compromiso para el niño durante la infancia de carácter sexual, como puede ser, como ya venimos trabajando con el caso Emma, que justamente es característico eso, el factor accidental. Accidental en el sentido de que es una situación en la que la persona no está comprometida, no es activa, sino que es algo que pasa por fuera, algo externo, algo que no le involucra a él en su accionar, sino que sucede sin que la otra persona esté interviniendo, justamente como sucede en el caso de Emma y su vivencia en la infancia con el panadero que tiene una situación donde la toca y eso despierta una represión con respecto a esa vivencia sexual. Ahora, en esta etapa de la obra de Freud, eso empieza a cambiar muchísimo cuando se empieza a poner en juego las indagaciones analíticas y se empieza un poco a tener mayor predominancia en lo que es el carácter sexual y empieza también a encontrar aportes desde otras disciplinas. Obviamente desde un lugar más reflexivo, más crítico, como sucede en el caso de las pulsiones sexuales, que no es un concepto que Freud ha creado, sino que es básicamente un concepto que Freud agarra desde la biología y le empieza a dar una mirada un poco más reflexiva, un poco más diferente con respecto a que esto viene un poco también de la mano con su crítica a la opinión popular con respecto a lo que es la sexualidad, que justamente como ustedes saben, la opinión popular marca que la sexualidad falta durante la infancia y recién termina emergiendo durante la llegada de la pubertad, ¿sí? A manera de explosión, a manera de proceso madurativo, justamente también tomando en cuenta lo que es la biología, lo que es la medicina en esa época de cara a la obra de Freud. Tomemos en cuenta que este texto es de 1905, como para ustedes se pongan también un poco de contexto histórico con respecto a, bueno, cómo es que se aborda la sexualidad en aquellas épocas, es más que nada por este lado, no solamente desde el mundo de la ciencia, sino desde el mundo de la opinión popular. Y obviamente también otra de las características que tiene esta opinión popular es que la meta sexual, la finalidad que tenga las prácticas sexuales sea únicamente con fines reproductivos, que no pueda desviarse desde esa norma, sino estamos incurriendo en una perversión y las perversiones para la medicina de la época tienen un carácter patológico, sea cual sea, ¿sí?
Esta es otra de las críticas que va a tener Freud con respecto a la concepción que se tenía de la medicina y la mirada que se tenía con las perversiones. Lo que Freud empieza a indagar, justamente por los distintos casos que va abordando y las distintas vivencias que le van trayendo sus pacientes, es que estas perversiones, que para la medicina tienen un carácter patológico, para Freud no las debería tener per se, ¿sí? Sino que estas también son un ingrediente dentro de la vida sexual de cada persona sana, las perversiones. ¿Qué es lo que va a marcar Freud? Que recién el carácter patológico de estas perversiones puede en un primer lugar tener este carácter patológico por medio de la exclusividad y la fijación, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir Freud con esto? Que la perversión puede ir filtrándose dentro de la vida sexual, de las prácticas sexuales de las personas sanas, ¿sí? Pero siempre tiene que tener esta situación en donde deje lugar a la vida, al curso normal de la sexualidad, que es justamente los fines reproductivos, ¿sí? Como que hay momentos y momentos en donde se puede permitir las prácticas perversas, que no tiene que ser algo súper extremo como puede ser cuestiones súper extremas como, por ejemplo, el sadomasoquismo o simplemente cuestiones más perversas en un sentido más laxo o más fuerte, sino en una cuestión como puede ser la pulsión de ver, que es justamente la satisfacción de observar algo detenidamente, la exhibición. También puede entrar la práctica sexual entre personas del mismo sexo, porque esta es otra de también las características que tiene la sexualidad normal, que es que esté direccionada hacia una persona del otro sexo, que no esté direccionada hacia la persona del mismo sexo, que justamente radica la crítica hacia la homosexualidad. Freud lo que dirá es que la homosexualidad per se no puede permitirse puede tener este carácter patológico. Así que esa es una de las críticas que Freud implora frente a la mirada de la perversión con respecto a la opinión popular. Retomando un poco si estoy hablando muy, muy acelerado, díganme, por favor. No hay problema con eso, puedo retomar. Bien, ¿por dónde iba? Con respecto a esta cuestión patológica de las perversiones, que Freud dictará en cuál es el carácter patológico que tienen las perversiones como tal. Una vez que estas perversiones logran una fijación. ¿Qué quiere decir? Que logren tener una predominancia en la vida sexual de la persona, que constantemente la persona lleve adelante estas prácticas sexuales que se desvían de la norma, ¿sí? Que no haya lugar a la ubicación de la norma dentro de las prácticas sexuales, que sea justamente eso, una predominancia de esa práctica y que sea una constante en la vida sexual de esa persona. Ahí es donde radica un carácter patológico para Freud en este texto de 3 ensayos. Bien, un poco por ese lado, y también un poco empieza también a demarcar, que esto lo vamos a poder ver en profundidad en los textos que vamos a ver más adelante, que es esta diferenciación que hace Freud de las perversiones con la neurosis, ¿sí? No son lo mismo para Freud. Perversión y neurosis no tienen la misma estructura, no tienen el mismo peso dentro de lo que es la sintomatología freudiana, sino que la neurosis, como dirá Freud, es el negativo de la perversión. ¿Qué quiere decir esta frase? A veces les puede traer complicaciones a la hora de leerlo. Es esta idea de que lo que radica en la diferencia entre una cosa y la otra es la represión. ¿Sí? Justamente lo que venimos hablando es, que ustedes pueden delucidar fácil, es que dentro de las prácticas perversas no hay lugar a la represión, no hay lugar al freno, no hay lugar a que algo frene esa práctica sexual que justamente tiene este carácter patológico si se prolonga en el tiempo. En cambio, la neurosis, que es también la práctica sexual del enfermo, porque justamente lo que logra hacer el aparato psíquico es, como ya veníamos trabajando, ahora obviamente con la incorporación de la pulsión sexual en la etiología de la neurosis, es que justamente
la pulsión sexual, esta energía, energía que Freud llamara líbido, que transporta esta pulsión sexual, que es enorme, como ya veníamos trabajando, ¿se recuerdan el principio de constancia? Esta energía que desborda, que genera displacer, genera una tensión muy grande dentro del aparato psíquico, en este caso el yo. Bueno, lo que logra hacer el aparato psíquico es descargar este monto de energía, esta energía libidinal excesiva, por medio de la vía de la formación del síntoma neurótico, justamente, lo que veníamos trabajando ya anteriormente. Freud medio como que empieza a reformular un poco, es más o menos ya lo que, no es nada extraño, no se van a encontrar con nada fuera de lo común, es lo mismo que veníamos trabajando ya, nada más que ahora empieza a incorporar lo que es la teoría de la pulsión dentro de la etiología de la neurosis. Específicamente en este texto de 3 ensayos es como que habla más en profundidad de lo que es la neurosis histérica, ¿sí? Claro, diferencia entre perversión y neurosis, retomo eso. Básicamente lo que dirá Freud es que la neurosis es el negativo de la perversión. ¿Por qué? Porque dentro de la neurosis se pone en juego el fenómeno psíquico de la represión, que es el freno de esa práctica sexual. En cambio, en la perversión, la represión no se lleva adelante, ¿sí? Eso es lo que le da el carácter patológico, lo perdurable en el tiempo y la exclusividad y la fijación que se tiene con respecto a esa práctica sexual, y que no se ponga un freno frente a este tipo de prácticas. En cambio, la neurosis sí se logra... Tommy, ¿sí, Lidia? perdón, sería lo que Freud dice, el neurótico fantasea lo que el perverso realiza. Claro, exactamente. Exactamente, sí, pero ya eso es adelantándonos con respecto a lo que es la conferencia 23, pero está muy bien igual, es una buena frase que viene de la mano con esto. ¿Qué es eso? En la neurosis, la práctica sexual del enfermo que trae satisfacción es justamente la formación de este síntoma. ¿Qué es lo que pasa? Que la pulsión sexual, al reprimirse, esa energía que queda acumulada, como ustedes ya saben, tiene que descargarse por por otra vía, que es justamente la formación de síntomas. Que es esta solución de compromiso frente a este conflicto que se genera entre las dos fuerzas, la fuerza pulsional y la fuerza del aparato psíquico. Y bueno, con respecto a eso, considera patológica. Hay una parte que dice que es por lo de su proporción respecto a la norma. Es lo que justamente venía comentando. La proporción se vuelve excesiva frente a la norma. Lo que Freud dicta es que la perversión como tal no puede ser patológica si se va turnando, no dice exactamente turnar, pero yo lo tomo como de una manera como de que de vez en cuando tenga que fluctuar una y la otra, ¿sí? Que de vez en cuando se pueda dar lugar a una y se pueda dar lugar a la otra. En cambio, en la perversión con carácter patológico, esto no se da, sino porque se mantiene en el tiempo y tiene esta desproporción frente a la norma, que directamente ya no da ni lugar a la finalidad normal de la sexualidad, que es justamente los fines reproductivos, direccionados a personas de otro sexo y demás. Bueno, si quedó claro esa parte, podríamos ya empezar empezar un poco a caracterizar lo que es la sexualidad infantil, justamente lo que Freud viene a describir con respecto a lo que se da el carácter infantil, y obviamente viene un poco de la mano también con las distintas indagaciones analíticas que Freud recabó a lo largo de la historia, que justamente dan lugar a esta pregunta: si no existe la sexualidad en la infancia, ¿por qué todos mis pacientes me traen situaciones comprometidas y sexuales ocurridas en la infancia? Eso es lo que a Freud le da esa pregunta, y es lo que empieza obviamente a investigar con respecto a el comportamiento de los niños en la temprana edad. Justamente lo que Freud empieza a desarrollar es esta idea de caracterizar lo que es la sexualidad infantil, que no tiene esta característica que es la sexualidad adulta, más desarrollada, más organizada, que es esta sexualidad con este primado en los genitales, justamente como ustedes vieron, que también tiene esta finalidad reproductiva y que tiene que tiene su objeto sexual ubicado por fuera del propio cuerpo.
justamente lo que Freud empieza a caracterizar de la sexualidad infantil son varias cosas. En primer lugar, toma como modelo explicativo lo que es el chupeteo, ¿sí? El chupeteo es el modelo por excelencia para Freud poder explicar cómo funciona la sexualidad infantil. ¿Qué características tiene el chupeteo dentro de lo que es la sexualidad infantil? En primer lugar, que su finalidad radica en el propio cuerpo, ¿sí? Que es autoerótica, que no va más allá del propio cuerpo la satisfacción, sino que radica en el propio cuerpo, no va direccionada hacia otra persona. Por otro lado, que nace apuntalada de otros fines, que son más que nada las necesidades biológicas de la nutrición, en el caso de chupeteo. Justamente, en primer lugar, como ustedes también trabajaron en texto como interpretación de los sueños, ¿se acuerdan? Con respecto a la vivencia de satisfacción primaria o primera vivencia de satisfacción, no me acuerdo bien cómo era el concepto en sí, pero estaba más o menos pautado así, que era como el modelo del deseo dentro de lo que sería el sueño. En el caso de Tres Ensayos también tiene algo que ver con respecto a esta idea de que en principio nace apuntalada con una finalidad de nutrición, que el niño se alimente de la leche materna, pero en ese primer momento en que el niño se satisface su hambre por medio de tomar la leche materna, luego empieza a sentir una satisfacción que quiere volver a recobrar compulsivamente, constantemente quiere volver a recobrar, y obviamente el niño esa primera impresión, esa primera satisfacción enorme que tuvo y desbordante, no la puede repetir, pero constantemente la va a buscar de nuevo obtener, obviamente sin resultados, pero que un poco también caracteriza un poco lo que es la sexualidad infantil, que en principio nace como una necesidad por fuera de lo que es la sexualidad, la satisfacción per se. Así que, ¿está bien decir que empieza donde termina la nutrición? Sí, sí, o sea, en este primer momento lo que sería el chupeteo y la fase oral canibálica, que es justamente la satisfacción caracterizada por la incorporación de algún objeto, todavía no está, eh, todavía no está por ahora dividida entre una y la otra, entre la nutrición y la finalidad sexual, sino que todavía están unificadas una y la otra. Eso por ahí va a ser más característico de lo que es la fase sádico-anal, donde se empieza también a diferenciar un poco lo que Freud caracteriza como los primeros dualismos dentro de no los dualismos, sino las oposiciones dentro de lo que son las prácticas sexuales, en términos de activo y pasivo. Pero no nos adelantemos todavía. Bien, ya tenemos dos características, que es la autoerótica, la apuntalada, y que las metas sexuales y el objeto sexual todavía no estén por fuera de y que justamente también que las pulsiones sexuales no tengan una organización bien detallada, sino que son pulsiones parciales, dirá Freud. ¿Qué significan las pulsiones parciales? Que todavía no tienen una organización bien determinada como es en la sexualidad adulta, sino que cada una se va satisfaciendo por su parte y cada una tiene una organización en particular, ¿sí? Eso es lo que Freud define como organizaciones pregenitales, que justamente, como ya mencioné, por un lado tenemos la oral canibálica y por otro lado tenemos la sádica-anal. Bien, eso por un lado. Y eso es una de las características que también marca a lo que es la práctica sexual del niño, que Freud lo mencionara como el perverso polimorfo, que justamente, ¿qué quiere decir esto? Por un lado, que el niño tiene prácticas perversas en el sentido de que se escapan de la norma, de lo que se espera dentro de la sexualidad de la época. Y polimorfo porque no tiene todavía esta organización ubicada en una única satisfacción, que justamente en la adultez, que es la satisfacción genital. En el caso del niño, la satisfacción es múltiple, se da de diversas maneras en distintas zonas erógenas, en las distintas partes del cuerpo, llámese boca, los pies, las manos, el propio cuerpo, distintas zonas, el ver también.
la curiosidad, hay muchas maneras en que el niño logra obtener satisfacción y que busca satisfacción, porque tiene también esta cuestión de tener exacerbada la satisfacción del principio de placer. Todavía el niño en esta época de su vida no tiene desarrolladas las limitaciones y las inhibiciones que después más adelante va a obtener para poder ponerle un freno a estas prácticas sexuales perversas, ¿sí? Que empieza Freud a detallarlas no de manera tan clara, más o menos entre los 7 y los 8 años, corríjame por ahí si me equivoco en la fecha, que es perverso polimorfo. Básicamente lo que es el perverso polimorfo es esta idea de que el niño tiene estas prácticas sexuales que se escapan de lo que es la norma dentro de la opinión popular, que es justamente la sexualidad con fines reproductivos que esté direccionada hacia una persona del otro sexo. El niño, sin embargo, tiene prácticas que escapan de la norma, que no tienen esa finalidad y están dirigidas hacia el propio cuerpo, ¿sí? Y polimorfo porque justamente tiene esta polifuncionalidad la pulsión sexual. No tiene una direccionalidad única, sino que cada pulsión es parcial y cada pulsión tiene su propia organización, su propia finalidad, su propio objeto sexual, su propia zona erógena, mejor dicho. Y eso es lo que lleva a que el niño no tenga sea de carácter más anárquica la sexualidad del propio niño, no tenga esta organización bien definida como es en la adultez, que está más prefijada y tiene más solvencia en el tiempo. Esto es como más variado, puede partir de una, puede dejarla y puede ir por otra. Y también tomando en cuenta que todavía no tiene desarrollados los poderes anímicos que Freud caracterizará como las inhibiciones, que justamente con la llegada justo de entre los 6 y los 7 años, que para mí es característico porque coincide mucho con la llegada del niño a lo que es la escuela y la llegada de la educación. Por eso creo que no es arbitraria la fecha que Freud marca. Se da este pasaje a lo que Freud llama el periodo de latencia, que es justo un periodo en donde se marca una sofocación de las prácticas sexuales perversas. Y es un momento también donde se da la represión de las prácticas sexuales perversas ocurridas en la temprana infancia, que Freud va a caracterizar y va a dar una explicación de por qué todos los investigadores de la sexualidad omiten la infancia como estudio de la sexualidad. En sentido de que se va a poner en juego un fenómeno para Freud, lo llamará amnesia infantil. La amnesia infantil, que justamente lo que trata de explicar Freud por medio de este fenómeno es que en este periodo de latencia se da el desarrollo de ciertos poderes anímicos que Freud los describirá como ciertos diques, en donde se va estrechando las prácticas sexuales perversas, donde buscará que se den en la menor medida posible esas prácticas, porque entran en conflicto con el mundo externo, con las normativas del mundo externo, con lo que los padres no permiten, con lo que la escuela no permite, ya que el niño empieza a incursionar en distintas esferas sociales que ya le empiezan a poner un freno a sus propias prácticas y a su propia sexualidad, ¿sí? Justamente esos diques anímicos Freud los caracterizará como, por ejemplo, el asco, la vergüenza, la moral, que van a dar lugar a esta estrechez y cada vez más sofocación de las prácticas sexuales perversas, a tal punto que inclusive esas prácticas sexuales para poder obtener la satisfacción necesaria, porque siempre tomando en cuenta que el aparato psíquico se rige por el principio de placer, esas pulsiones sexuales tienen que obtener una satisfacción. Y si no es por el lado de lo sexual, tiene que ocurrir por otro lado, por medio de una desviación, que Freud lo caracterizará como la sublimación. Que justamente la sublimación lo que busca es que estas pulsiones que tienen una meta sexual corrijan esa dirección y se direccionen hacia una meta de carácter no sexual. ¿Qué quiere decir esto? Usted ubiquen un niño de esa edad, por lo general tienen una práctica y una llegada con respecto a la escuela, a los clubes, a la práctica deportiva, al estudio y todo eso. Justamente hay un apartado en 3 ensayos que marca que muchos de los historiadores caracterizan a esta época de la vida como
la creación de grandes logros culturales, la llegada de este periodo de latencia, que se da justamente el desvío de este monto energético tan grande hacia metas no sexuales, como por ejemplo la escritura, el dibujo, la práctica deportiva, etc. O sea, el niño pone tanto de sí en eso, tanta energía que antes se iba direccionada hacia otras cosas y ahora está ubicada en esto, que un poco caracteriza esta época de la vida como una época de descubrimiento, una época de curiosidad, una época totalmente activa con respecto a las prácticas por fuera, más que nada con respecto a la socialización, a justamente, repito un poco, a lo deportivo, a la idea del incremento cultural en distintas esferas. O sea, hay niños que por eso obsesionan con un tema en particular, pueden ser los dinosaurios, los trenes, distintas cosas. O sea, es muy característico de esta época, y justamente Freud lo que explica es que viene de la mano con esto, que todo ese monto, ¿por qué sucede todo esto? Porque todo ese monto de energía que iba direccionado hacia una cosa, ahora se desvía hacia esto. Pero obviamente también Freud caracterizará que esto no es invencible, que no tiene fallas este periodo de latencia y esta sofocación de las prácticas perversas, sino que se puede dar momentos de ruptura en donde se filtre un poco de esto. O sea, esto que se reprime, ustedes recuerdan que las representaciones inconciliables siempre buscarán poder llegar, ser asequibles a la conciencia. Lo mismo ocurre con las pulsiones sexuales. A ver, tiene la misma lógica. Siempre van a buscar volver, retornar desde el inconsciente hacia lo consciente. Y justamente hay momentos en donde flaquea ese periodo de latencia, en donde se dan estas exteriorizaciones de la sexualidad perversa, que da lugar a ciertos comportamientos que no deberían ocurrir, pero suceden, y no está ni bien ni mal, simplemente pasa. A ver, es como, no hay que ponerle un juicio de valor a esas situaciones. Bien, eso con respecto a lo que es la sexualidad infantil y los distintos periodos en los que conlleva. Obviamente con la llegada de la pubertad todo esto se resuelve mucho mejor y se da un renacer de la sexualidad justamente en principio. O sea, Freud lo que hace es no renegar de los procesos madurativos, pero darle una complejidad mayor. ¿Me podrías explicar lo que sería una pulsión? Bien, eso lo vamos a empezar a ver mejor con el texto de Pulsiones y Destino de la Pulsión, que lo vamos a ver con Mía. Pero sí, te queda pendiente la pregunta para responderla después. Bueno, continuando con lo que es ya la llegada de lo que es la sexualidad adulta y la sexualidad conformada, ya establecida y que viene de la mano un poco con lo que es la opinión popular, es esta idea de la sexualidad y que viene un poco también de la mano con los procesos madurativos que, repito, Freud nunca renegó de los procesos madurativos, nunca los negó, nunca negó esa teoría de que la sexualidad se surja también en la pubertad, pero Freud le da una vuelta de rosca con respecto a empezar a teorizar con esta situación prehistórica, si se quiere, que es la sexualidad infantil, y que empieza a retornar esa sexualidad reprimida que resurge, obviamente de otra manera, con el desarrollo, obviamente, de los genitales en la pubertad, el desarrollo hormonal y todo eso que es la explosión sexual que Freud destaca en la pubertad, pero ahora con la característica de que tiene ahora el primado genital, que es justamente que la zona erógena primordial dentro de la sexualidad va a estar, todas las pulsiones van a estar direccionadas hacia la estimulación genital, hacia la satisfacción genital. Entonces esas pulsiones que estaban anárquicas, inconexas una con la otra, ahora van a estar todas conectadas y direccionadas con respecto a la satisfacción genital, que justamente también va a tener un objeto por fuera del propio cuerpo. Ya empezamos a tener una satisfacción que está por fuera de uno, que se empieza a obtener por medio del intercambio con otra persona, y que ahora también tenemos la organización más detallada con respecto a, bueno, ahora si yo tengo que obtener la satisfacción por medio de un objeto por fuera de mí, esa satisfacción tiene que ser
con una finalidad reproductiva, se quiere decir Freud. Bien, eso por un lado, eso más que nada detallando lo que es la sexualidad en todas sus distintas etapas, distintos momentos. Por ahí, no sé si se me pasó por algo por alto. Eso, más que nada, lo que vengo comentando es un poco ustedes lo que tienen que tomar de 3 ensayos a la hora de encararlo en el parcial, porque después hay otros apartados por ahí que no son tan primordiales para estos TPs, sino que por ahí vienen un poco más enlazados con lo que viene más adelante. Por ejemplo, no sé, tienen el apartado de los dos tiempos de la elección de objeto, que justamente es muy importante este apartado para lo que viene más adelante con respecto a todo lo que es complejo de Edipo, todo lo que es narcisismo primario y secundario. Ese apartado es muy importante porque obviamente caracteriza a un primer momento en donde se empieza a diagramar una elección de objeto que después se resigna y después se vuelve a elegir en otro momento, ¿sí? Pero eso lo van a poder detallar más adelante y en el próximo repaso lo vamos a poder ver más en profundidad. Bien, ahora sí podríamos adentrarnos un poco más en lo que es la cuestión pulsional, entender un poco más qué es este concepto complejo, porque no es fácil entenderlo en primer lugar, lo que es la pulsión, y mucho menos lo que es la división en el primer dualismo pulsional que va a proponer Freud con respecto a dividir lo que es la pulsión sexual, que es pura satisfacción, y la pulsión yoica, que es justamente la autoconservación del propio aparato psíquico que trae conflictos con esta pulsión sexual, ¿sí? Bien, eso ya podríamos empezar a verlo con Mía. Sí, yo quería retomar igual un poquito de lo que vos habías dicho. 3 ensayos es un texto que va a estar todos los años de su carrera. Así que está bueno que, si bien, obvio, en esta parte con teoría psicoanalítica hay un recorte del texto, estaría bueno que ustedes para el día de mañana tengan un resumen piola, porque uno va a volver siempre y va a haber muchas redefiniciones en base a eso. Y siguiendo un poco con la línea de esto, Pulsiones y destinos de la pulsión es un texto de 1915, ¿sí? Son 10 años posteriores a la producción de 3 ensayos. Y bueno, eso también equivale a entender un poco la obra freudiana, no en términos lineales, sino es un ida y vuelta, ¿no? A veces voy a retomar la pregunta de la compa, más que nada para poder de alguna forma pararnos en distintas veredas. En este texto lo que Freud va a plantear de alguna forma es esto, ¿no? Esta comparación con lo que vendría a ser un estímulo de la fisiología, ¿sí? De alguna forma lo podríamos simplificar en términos biológicos, ¿sí? Que suele tener esta caracterización de ser un estímulo que viene desde el exterior, o sea, que es un estímulo exógeno, y donde una acción como que alguien te pegue una cachetada se puede descargar automáticamente o devolviéndole la cachetada, gritándole, huyendo. Es como una finalidad, tiene un estímulo que es acabado. Ahora bien, ¿por qué en el TP9 y 10 está 3 ensayos y está Pulsiones y destinos de la pulsión? Precisamente porque es en este texto donde Freud va a darle entidad a un constructo conceptual, que es la pulsión. Es un constructo conceptual y teórico que es pilar en la obra freudiana. Entonces está bueno que ustedes lo puedan entender desde este texto y con quizás en esto sí ir al texto y poder eh, entender la literalidad de lo que dice, ¿no? Porque lo que Freud va a decir es que estaría bien decir que la pulsión es un estímulo, pero no es solamente un estímulo, ¿sí? Es un estímulo endógeno, es decir, que es proveniente del interior, de esto endógeno de la persona, ¿sí? De lo psíquico. Y la particularidad que tiene la pulsión, ¿sí? Si lo comparamos con el estímulo de la fisiología, es que este es un estímulo que es psíquico, ¿sí?
es un estímulo que es psíquico y que tiene una cierta constancia, ¿sí? No es que es algo que finaliza, ni que es algo acabado. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es que Freud va a plantear 4 características fundamentales para poder conceptualizar y completar más que nada el término pulsión. ¿Sí? Los 4 elementos son la meta, el esfuerzo, el objeto y la fuente. Bueno, les voy a tomar esto un poco. Hasta incluso se pone medio filosófico en una parte Freud porque dice, el estímulo pulsional no proviene del mundo exterior, sino del interior del propio organismo, desde el alma, ¿sí? Habíamos dicho anteriormente entonces que es una fuerza constante, que no tiene este carácter acabado o resuelto, sino que es algo insistente. ¿Y a qué quiero referirme con lo insistente? Bueno, es a uno de los primeros elementos que es el esfuerzo, ¿sí? El drang, ¿sí? Esto vendría a ser como que lo psíquico o el aparato psíquico está constituido por una fuerza, ¿sí? Que es la pulsión, que tiene un carácter motorizante, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es un trabajo, es una actividad activa y psíquica que insiste, que es exigente, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que vendría a ser la meta, que básicamente vendría a ser como la finalidad o el objetivo de la pulsión, que es la satisfacción, ¿sí? Entonces, la pulsión va a empujar, va a trabajar para poder cumplir en términos de satisfacción. Sí, Eva, queda grabado. De hecho, creo que está acá el grabador, ¿no? El tercer elemento vendría a ser la fuente, que bueno, creo que esto también está bueno y es interesante que ustedes puedan hacer esta relación con 3 ensayos. Y es por esto también la relación de estos 2 textos, ¿no? Porque lo que dice la fuente es precisamente que nace de un órgano, ¿no? De una zona erógena. Y nosotros anteriormente con Tommy habíamos hablado, ¿no? De que hay un cierto desprendimiento, ¿sí? Podríamos decir, o una cierta independencia que nace primeramente apuntalada de una finalidad o de un punto nutricio, pero que luego se va a independizar de la misma y va a tener otro tipo de complejización, ¿sí? Esto vendría a ser la fuente, ¿sí? La zona erógena, que nace apuntalada y luego se desprende de esta cuestión autoconservativa, homeostática. Y por último tendríamos lo que vendría a ser el objeto, que también el objeto va a tener mucha relación con 3 ensayos porque nosotros podemos entender al objeto de la pulsión en términos de que es un mediador que nos permite llegar a la satisfacción, ¿sí? O sea, vendría a ser la pulsión, el objeto y allá la satisfacción, ¿sí? En estas 3 cuestiones. ¿Qué es lo que sucede? El objeto no necesariamente tiene que implicar un otro. De hecho, Tommy lo había dicho anteriormente, en la fase oral canibálica, nosotros estamos hablando de algo autoerótico, ¿sí? No precisamente entonces el objeto tiene que ver con una cuestión de un otro separado, sino que puede ser un objeto parcial, ser un objeto autoerótico, y luego en la evolución de la libido o en la evolución de la pulsión, ¿sí? Que esto pasa de la oral canibálica a lo sádico-anal, luego a lo genital, bueno, ahí será esta capacidad pulsional de vincularse con cosas del mundo exterior, ¿sí? Yo creo que esta es la parte más importante, no sé si quedó alguna duda con respecto a esto. Si ustedes pueden definir, si en el parcial les llegan a preguntar acerca de la pulsión, me parece que es interesante que puedan hacer una diferencia o una comparación con esto, ¿no? De lo que... ¿Podrías repetir qué es el esfuerzo? Sí. Sí, perfecto, sí, Brisa. De hecho, mira, para mí creo que el esfuerzo es lo que nos permite de alguna forma diferenciarnos de lo que vendría a ser el estímulo exógeno, ¿sí? Del estímulo fisiológico. El esfuerzo va a ser este trabajo pulsional, ¿sí? Es esta fuerza pulsionante, también se puede llamar así, donde vemos que hay una insistencia pulsional que exige trabajo, ¿sí? Exige actividad.
Y esto no es ni más ni menos que la actividad psíquica, ¿sí? El problema es que no tiene este carácter acabado, sino que siempre está en tensión. Por eso siempre hablamos de algún conflicto pulsional o de algún conflicto psíquico, porque es la actividad psíquica que empuja, es el esfuerzo, es la exigencia, es el trabajo, es la actividad. Bien, el dualismo pulsional, perfecto. Retomo un poco lo que decía Tommy. En este primer momento de la obra freudiana, el primero y el segundo momento nos estamos adentrando, Freud va a sostener esta primera tesis o este primer constructo teórico del dualismo pulsional. El dualismo pulsional es básicamente dos tipos de pulsión diferenciadas, ¿sí? Una tiene un carácter autoconservativo, que es como lo mencionábamos anteriormente, que tiene esta finalidad de ser homeostático, ¿sí? Hay como una especie de regularización, sí, es una regularización. Mientras que la pulsión sexual barra líbido es toda esta energía psíquica que entra en conflicto con la pulsión autoconservativa y esto genera síntomas. Obvio que esto es en la primera obra. No sé si Tommy quieres decir algo más como para profundizar. No, más que nada ampliar un poquito con respecto a lo que un poco decía Sandra, con respecto a esto del concepto fronterizo, que justamente viene un poco de la mano con lo que ya explicaba Mía, es justamente esto de que se plantea en ambos aspectos, que se dé tanto en lo externo, pero también en lo interno, ¿sí? Que tenga esta cuestión de que nazca de manera endógena, pero que se termine realizando de manera externa, o sea, que se termina llevando adelante por medio de la inervación motriz, ¿sí? Claro. Que justamente la fuente nace obviamente por esta estimulación de un órgano interno de la persona, pero que se lleva adelante por medio de una finalidad que se da por medio de la acción, por medio de expresarlo por fuera del propio cuerpo, ya sea por fuera del propio cuerpo de manera autoerótica o sea de manera por medio de intervención con un otro. ¿Sí? Básicamente es como para poder entender un poco lo que es el concepto fronterizo, que justamente la pulsión radica entre ambos lugares. Nace en lo interno, pero se efectúa por fuera del orgánico. Sí, total. Y ustedes vieron el caso de Elizabeth von R., ¿no? La que no podía caminar. Bueno, ahí está un ejemplo. Creo que eso es un buen ejemplo o es un buen caso para entender, ¿no? Que cuando hablamos en términos pulsionales, ¿sí? Bueno, nada, sería eso para mí. Es lo más importante, creo yo, que tengan en cuenta estos 4 elementos al definir la pulsión, ¿sí? Sí, sí, también un poco como para también entender un poco lo que es el juego de la pulsión dentro de lo que es la formación del síntoma, van a tener un texto que se llama Perturbaciones psicógenas de la visión desde el punto de vista del psicoanálisis, que es básicamente explicar cómo funciona la sintomatología histérica, específicamente lo que es la ceguera histérica, porque como ya veníamos trabajando, por ejemplo, como decía Mía con respecto al caso de Elizabeth, que es entender un poco cómo es los síntomas histéricos, que los síntomas histéricos no son ficción, no están fingiendo las personas que sufren de histeria por el mero hecho de que las cuestiones, las molestias, el sufrimiento que ellos expresan no tengan una lesión orgánica como tal. En el caso de la ceguera, las personas no tienen una complicación en sus ojos, ¿sí? No tienen una lesión orgánica que les impida ver, pero ellos manifiestan no poder ver. ¿Qué es lo que pasa? Lo que Freud va a empezar a plantear con ese texto es esta idea de cómo funciona el conflicto psíquico con respecto a las dos pulsiones que ya Mía estuvo comentando un poco, que es la pulsión sexual y la pulsión de autoconservación por un lado, es justamente esta idea de
que ambas fuerzas entran en conflicto. Una queriendo satisfacerse y la otra queriendo mantener el aparato psico sin ningún tipo de tensión, sin ningún tipo de displacer que conlleve esta pulsión sexual realizarse. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la ceguera histérica, podríamos pensar que la persona es un voyerista, una persona que goza viendo, que se satisface su pulsión sexual por medio de la práctica del ver, y esa práctica entra en conflicto, ya sea con una cuestión moral, con una cuestión, sí, vamos a llevarlo por el plano de lo moral, como ejemplo, esta cuestión de que el tipo de práctica sexual no está socialmente aceptada, ese tipo de práctica. Y eso a la persona le empieza a dar vergüenza, le empieza a dar angustia, le empieza a poner en duda. Ahí se pone un poco en juego lo que es el conflicto psíquico que genera satisfacer una cosa, pero tratar de mantenerse dentro de lo que es el plano de lo social. ¿Qué es lo que hace el aparato psíquico? Fácilmente. Fácil. Lo que hace es tratar de dar una solución rápida frente a ese conflicto que trae un displacer enorme por la tensión que genera, descargando esa pulsión sexual que se tiene que reprimir porque no se puede llevar adelante en la conciencia, pero ese monto de energía se tiene que descargar por alguna vía. Como ya lo que veníamos comentando y ya también lo que veníamos trabajando anteriormente, que es justo que por medio de la formación de síntomas, en este caso la ceguera histérica que la persona no pueda ver, que viene también un poco de la mano con lo que Freud llama formación reactiva. ¿Sí? ¿Qué son las formaciones reactivas? Son formaciones que tienen la característica de ser el contrario a lo que la persona venía haciendo. ¿Sí? Si la persona es un voyerista que goza o siente satisfacción por medio del observar, independientemente de lo que observe, pero que observa y goza por medio de eso, a la hora de reprimirse y que ese monto de energía se desvía a un síntoma histérico, se da el caso contrario, que la persona no pueda ver. ¿Sí? En el plano de lo consciente la persona no ve, pero en el plano de lo inconsciente la persona sí ve. O sea, no es que la persona después en el día a día no ve nada y automáticamente se choca todo. No, tiene momentos y momentos. Lo mismo que pasaba con Elizabeth Bonner. Elizabeth no estaba todo el tiempo con dolores en las piernas y que no podía caminar. Tenía momentos en donde ella sentía que las piernas ya no le funcionaban. ¿Sí? Como para que tengan una idea de cómo funcionan los síntomas histéricos. No es que constantemente ella está postrada y no puede mantenerse en pie o tiene que estar totalmente sentada todo el tiempo. Hay momentos y ciertas circunstancias que la llevan a tener ese tipo de dolores. Lo mismo sucede en la ceguera histérica, que hay personas que hay por momentos en que ya no pueden seguir viendo, y justamente porque está llevándose adelante esta represión, esta sintomatología que el aparato psíquico tiene que mantener porque es la práctica sexual, es la satisfacción que el aparato psíquico le puede dar a la pulsión sin que ésta recurra a un conflicto. Por eso también es una solución de compromiso, porque el aparato psíquico se compromete a sufrir con tal de no sufrir lo anterior, el conflicto psíquico que le generó esa tensión gigante por el monto energético que no logra que se termine descargando por medio de la acción, de esa práctica sexual perversa. Justamente viene un poco de la mano con eso. Perdón, no Sí, entendí eso último que dijiste en el plano inconsciente, sí. ¿no ve o ve? Eso no entendí, es como... en En el- en el plano consciente, lo que es la conciencia, tiene una ceguera que la persona siente que no ve, pero en el plano inconsciente eso no es tal, no es que eso retorna a la vista, ¿sí? Es que por momentos tiene esta cuestión de que se lleve adelante la sintomatología. No es una sintomatología que perdure todo el tiempo como una lesión orgánica, sino que es una cuestión de que hay momentos y momentos en donde fluctúa. El tema es saber entender, obviamente por medio de la indagación analítica, en qué momentos aparece, simbólicamente qué significa que aparezca en ciertos momentos, ¿sí? Pues Bien, justamente gracias. bueno, de nada, que viene un poco de la mano
de esta idea de lo que es la práctica sexual del enfermo, que Freud decía en 3 ensayos que justamente los síntomas son justamente eso, y eso es, ¿por qué perduran los síntomas histéricos? Por justamente esto, porque es un medio de satisfacción. Por un lado, mantiene quieto al aparato psíquico, sin ningún tipo de molestia, sin ningún tipo de conflicto, y por otro lado, permite a la pulsión sexual satisfacerse de algún modo. O sea, ambas fuerzas tratan de mantener el síntoma porque los mantienen como en un tipo de acuerdo, como diciendo, bueno, es la solución que tenemos vos y yo. ¿Sí? Es como una especie de contrato y lo vamos a mantener a toda costa porque si no nos va a generar un displacer enorme a los dos. Un lado que no se pueda lograr y por otro, la pulsión sexual no se logre y por otro, no se satisfaga, mejor dicho. Y por otro lado que se tensione el aparato psíquico. ¿Sí? Para que quede bien en claro cómo es el síntoma histérico, porque Freud aborda mucho lo que es la sintomatología histérica más que nada en estos textos. Como que no aborda demasiado lo que es la neurosis obsesiva y demás. Como también es un poco más gráfica la sintomatología histérica como para entenderlo y que sea más simple de explicar. Bien, no sé si Mía quería agregar algo, porque estamos por cerrar este Meet. De cualquier forma, vamos a pasarles igual el link para seguir, porque todavía tenemos más para seguir comentando. Sí, yo quería leer lo que había puesto Giuliana Basso con esto del resto indómito. Vos te referís a la exposición que di de lo pulsional, ¿no? Porque por ahí, no sé. Ya te digo para qué lo estoy buscando en el apunte, pero sí, lo pone como resto autoerótico o algo así, ya lo busco bien. Sí, dale de una, ¿no? Yo por ahí, para más que nada explicarlo. Pero bueno, es por ahí eso, ¿no? Si hablamos de resto indómito, eh, bueno, habrá que ver cómo dice. Se plantea así, dice, en el dualismo pulsional, dentro de lo que es sexuales y yoicas, la profe hizo un cuadro que decía, luego comienza a organizarse bajo un primado, aunque siempre queda un resto indómito, que sería el resto autoerótico. Su energía se denomina la libido. Claro. Sí, yo, a ver, por ahí Tommy te lo puede dar con mucha mayor precisión, pero siempre hay que entender todo este resto indómito hace alusión quizás a lo inconsciente, ¿no? A aquello que por ahí no se da con tanta facilidad para que vuelva en lo literal de lo consciente. Un resto indómito es algo que no está domado. Entonces, me imagino que tiene que ver con eso. No sé, Tommy. Tal vez, creo yo, Sí, sí. puede reflejar un poco lo que es esta idea de que las pulsiones sexuales infantiles dejan una huella enorme dentro del aparato psíquico, ¿sí? Estas prácticas sexuales son fundamentales para lo que el desarrollo psicosexual, más que nada de las prácticas sexuales en la adultez, ¿sí? Y con respecto también a lo que vamos a empezar a ver cómo funcionan las pulsiones sexuales y las prácticas sexuales ocurridas en la infancia en la formación de síntomas. Justamente creo que viene un poco de la mano con eso del resto indómito, porque queda un resto, no es que esto se reprime, se olvida y ya está, no ocurrió. Esto queda con una huella grande en lo que es el aparato psíquico, queda latente, para traer un poco de nuevo lo que es la cuestión del sueño, queda esto latente, queda esto por detrás, que busca salir, y justamente después vamos a ver en lo que es la conferencia de 23 un poco cómo se pone en juego este resto indómito, esto que queda en la infancia y que busca retornar. Bueno, ahora podemos cerrar este Meet y ahora yo le voy a mandar el link para volver a entrar, ¿sí? Perfecto. Y en 5 Y minutitos entramos al segundo, ¿verdad? O sí, ya automático. en 5 minutitos nos volvemos a conectar, ¿sí? Perfecto. Así tomamos un descansito todos y nos volvemos a conectar y empezamos con el TP11, ¿sí? Buenísimo. Nos vemos en la vuelta.